reloj del día o de la noche. Tanto recuerda un reloj que marca la hora. Tanto recuerda un reloj. Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Les habla Eleazar Gallegos al frente de el programa Colcha de Retazos, que se transmite cada miércoles a las 4 de la tarde por su emisora preferida, Radio Retur 107.7 FM. A los controles, el presidente de nuestra emisora, Germán Silva, y acompañados por nuestro director, Armando Vargas. Bien, aquí estamos como siempre con ustedes. Hoy, como es costumbre entre nosotros, vamos a comenzar con una piecita musical, pero antes de poner la música, quiero decirles que una pequeña reseña sobre lo que este tipo de música significó durante mucho tiempo para los venezolanos. A comienzos del siglo pasado era costumbre que para hacer una fiestecita en su casa, usted se acercara sobre todo en Caracas, se acercara, pero en los pueblos también se hacía, a una determinada plaza, y allí se reunían los músicos, y entonces los músicos los llamaban cañoneros, ¿no? Y entonces estos músicos cañoneros cantaban muchos merengues, sobre todo merengues caraqueños, y cantaban algunos tipos de música como valses de Venezuela y otras piezas, pues, pero era la música que se tocaba en la época. De esos músicos se hicieron famosos algunos grupos, como uno que se llamó Los Criollos, que los criollos tocaron muchísimo tiempo. Yo recuerdo incluso que en programas de Reni Otolina los invitaba y ponía a los criollos a tocar. Entre ellos había un señor que tocaba la mandolina, que había sufrido de parálisis infantil y tenía problemas para caminar, era un poquito quebradito, pero cónchale, qué lindo tocaba la mandolina, pues, ¿no? Y así también aparecieron mucho más tarde, muchos años después, ya había desaparecido René, los Antaños del Estadio. Hoy vamos a festejar a este grupo, los Antaños del Estadio, y vamos a comenzar con una piecita de ellos bastante conocida, que es la número 11, La Guitarra de Miguel. Adelante, por favor, don Germán. Mira, estoy llamando al hombre.
Bueno amigos, era la guitarra de Miguel con el grupo Los Antaños del Estadio. Como decía antes, pues, los cañoneros eran músicos que se reunían en la plaza y algunos eran grupos constituidos y tenían nombre propio como los criollos, como probablemente los antaños, los antaños del Estadio, pero muchos de esos músicos no pertenecían exactamente a un grupo determinado y formaban lo que después llamaron también un ventetú. Y era que un director conseguía el contrato para tocar en alguna fiesta y le decía, como él conocía a todos los músicos, le decía, mira Guillermo, vente tú, mira Rafael, vente tú, Eleazar, vente tú. Entonces él reunía a su grupo, claro, atendiendo a las necesidades que tenía, pues si necesitaba una trompeta, si necesitaba un clarinete, si necesitaba lo que él necesitara, pues, ¿no? Un tamborcito, qué sé yo, alguna cosa de esa. Y así se formaba el grupo y el grupo entonces iba y se presentaba. Vamos a oír una segunda pieza de estos antaños del Estadio y una muy conocida de la época, pues, ¿no? Sobre todo para la generación anterior. La número 16 se llama El Pañuelo de Teresa.
Bien, amigos, estábamos oyendo el pañuelo de Teresa con los antaños del estadio. Esta de primer contacto de hoy de Colcha de Retazos con ustedes desde Radio Retour, es saludando estos grupos musicales que conformaron la alegría de nuestros abuelos y de nuestros tatarabuelos y bisabuelos, porque ya las generaciones han avanzado mucho. Claro, en el caso mío son mis abuelos, pero en el caso de muchos de los que me oyen son los tatarabuelos, pues, ¿no? Porque los años no pasan en balde. Bien, queridos amigos, vamos a hablar de nuestro primer retazo de hoy. Y nuestro primer retazo de hoy se lo vamos a dedicar al alcalde Alberto Mora. En primer lugar, alcalde, a mí siempre me gusta empezar por lo positivo. Y dentro de lo positivo debo decir que ha sido, a mi juicio, muy favorable que usted haya llamado a reunión a los integrantes de los grupos de danza del municipio y haya tenido una conversación con ellos, porque de la cultura hay que ocuparse. Un pueblo no vive solamente, como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Un pueblo no vive solamente de la comida y del pan, sino el espíritu también necesita alimentación. Y bueno, yo estoy perfectamente claro en que usted tiene eso bastante aclarado, pues, pero es necesario que a esa gente se le dé un impulso, a todos los que trabajan en el campo artístico, porque ellos muchísimas veces pues se ven como marginados, se ven como apartados, como no tomados en cuenta, y eso es grave para una población, porque entonces la población se queda exclusivamente en los instintos básicos y están preocupados solamente pues por lo que se come, por lo que se goza, por lo que se vacila, por lo que, en fin, por lo que no está bien hecho algunas veces. Entonces es importante pues que desde la máxima autoridad del municipio se les dé un impulso a estas cosas del espíritu que pueden servir de guía y de inspiración para la mayoría de la población. Lo felicito pues por esa reunión y ojalá no se quede en esa reunión, sino que de verdad pues se le dé el impulso necesario a esta parte de nuestra vida que se siente un poco como descuidada. Así que me alegra saber pues que usted se ha ocupado personalmente del asunto. Felicitaciones, alcalde, por esa decisión. La segunda es que vamos siendo testigos, junto con mucha gente de Turmero, por supuesto, porque es una cosa demasiado evidente, la ruptura de las calles en Turmero, cómo han venido pasando máquinas, cómo han venido rompiendo calles que están bastante deterioradas, lo que significa pues que todo el trabajo que usted venía realizando de pavimentación en la zona de Paya y probablemente otro lugar. Yo hablo de Paya porque es donde vivo y allí soy testigo de lo que ha pasado, la muy buena pavimentación de Valle Verde, de Río Seco, etcétera, los Mangos, etcétera. Pero Turmero estaba como abandonado en ese sentido, y ver que ya las máquinas empezaron a romper calles, pues da un poquito de ánimo, pues, de pensar que bueno, tarde o temprano las cosas han llegado y están comenzando a realizarse. Sabemos también que nadie hace milagros, sabemos que conseguir los materiales para hacer esos trabajos pues son costosos y difíciles, y en fin, y la época que atravesamos, etcétera. Pero me parece muy importante pues saber que ya usted logró algún avance en ese sentido y que las máquinas han empezado a hacer la rotura que nos augura unas calles bien pavimentadas y bien arregladas para un futuro que esperamos, ciudadano alcalde, que sea pronto, porque tampoco es para dejar las calles abandonadas por ahí con esa rotura durante muchísimo tiempo, porque entonces la gente empieza a molestarse y a protestar, con razón, por supuesto, porque no se le ha terminado de remediar el mal y se le convirtió el mal en peor. Entonces los autobuses ahorita cuando bajan de Paya, por lo menos, tienen que estar haciendo cruces y inventando curvaturas, digamos, para decirlo en broma aquí, pues la curvatura del círculo para poder llegar a su destino, pues al lugar donde la ruta dice que deben llegar. Pero
aplaudimos que ya comenzaron las obras y esperamos pues que usted pueda culminarlas pronto. Una tercera cosa que me parece que estaría como más fácil, alcalde, es la plaza de Turmero. ¿Cómo es posible que por las noches eso esté totalmente oscuro? Entonces, bueno, no, yo creo que podría ayudarnos usted con eso. Bueno, aquí me informan que la están arreglando. Qué cosa tan buena. Yo no sabía que lo estaban haciendo. Así que yo las vi anoche y todavía estaban, antenoche todavía estaban oscuras. Entonces, bueno, bien bueno que lo están arreglando. Así que la crítica que yo iba a hacer sobre la cuestión de la plaza se convierte pues en un elogio. Así que gracias pues por haberse dedicado y haberse ocupado para poner estas cosas en el orden necesario. Bien, seguimos adelante con los antaños del estadio y vamos a ponerles una musiquita más. El Macán, el número 10, por favor, señor director. Bueno amigos, estábamos oyendo a los antaños del estadio con el Macán. Como les digo, pues los cañoneros eran los grupos con los que la gente festejaba sus fiestas. Y como ustedes se dan cuenta, casi todos se mueven en ritmo de merengue. Allí es donde está el sabor de la época, pues de aquella época. Esa época, por cierto, era la época de aquí en Turmero de don Vicente Mendoza. Don Vicente Mendoza es un músico extraordinario que estuvo aquí en Turmero. Él tenía su academia de música ahí donde está ahora el Banco Bicentenario. Ahí funcionaba su escuela de música y por eso se le dio a la fundación musical que está allí donde funciona la orquesta juvenil el nombre de Escuela Vicente Mendoza. Él dirigía en esa época las bandas, eran las que tocaban en las plazas y eran los centros de formación de músicos, no como ahora que hay conservatorios de música
que hay escuelas de música como la Federico Villena, que eso ya no era así en esa época. Eran las bandas con las cuales se formaban las nuevas generaciones de músicos. Y don Vicente Mendoza era el director de la banda del Estado Aragua. Así que Pedro Elías Gutiérrez era el director de la banda del Distrito Federal, Caracas. Pedro Elías Gutiérrez, como ustedes saben, es el compositor, el de la música de El Alma Llanera. Y por cierto, y de paso, la letra del Alma Llanera es de Bolívar Coronado, un hijo de Villa de Cura, la verdad que muy insigne y muy destacado. Bueno, otro retazo que quiero incorporar a nuestra colcha de hoy es, ya abandonando las artes, abandonando la música, el relativo a la mesa de diálogo, porque es una cosa que está en el tapete, pues está en el tope de las conversaciones del país. Ustedes saben que la oposición y el gobierno han llegado a un punto de encuentro para conversar sobre los problemas del país, los problemas que conmueven al país. Y aquí hay que hacerle un reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, que durante todo el tiempo que él tiene en el gobierno ha estado extendiendo la mano y buscando caminos para lograr que la oposición se siente y converse sobre el comportamiento, diría yo, que deberían tener los grupos y que deberían tener los grupos que hacen política en el país para manejar las distintas versiones, las distintas concepciones que la gente tiene sobre cómo arreglar el problema o los problemas que enfrenta la nación. En primer lugar, habría que decir que cuando alguien se conforma en un partido político, ese partido tiene un objetivo, y su objetivo es el poder político. Nadie se mete en un partido político ni se pone a formar un partido político si no tiene como objetivo llegar a adquirir el poder político para, según él, resolver los problemas que enfrenta el país o los retos que enfrenta el país, y esa es la intención y el objetivo de una organización de ese corte. Para ello, cada organización debe tener un plan, porque usted no puede decir, venga, mire que yo vengo aquí para poner a producir esta hacienda y yo la voy a poner pero linda y bella, florida, llena de productos y muy hermosa, y entonces usted le pregunta sencillamente, bueno, ¿y cómo piensa hacer usted eso? Y la gente pues tiene que decirle, no, pues yo tengo mis ideas, y esas ideas pues son secretas, porque yo no las puedo decir, porque ¿cómo las voy a decir? Si las digo, a lo mejor usted me las copia. Ah, muy bien. Entonces, ¿cómo quiere usted que yo lo contrate si usted no me dice cómo va a hacer las cosas? Porque entonces, si no, yo me estoy jugando aquí un albur, estoy jugando a los dados con usted, pare o none, pues, ¿entiende? Sin saber qué es lo que va a pasar ni qué es lo que usted va a hacer. Yo no sé si usted al llegar ahí va a meter la pata más profundamente de lo que uno piensa, o si usted realmente tiene una formulita mágica por ahí que nos podría poner la hacienda, como usted dice, florida, olorosa, hermosa y llena de productos. Así que cada organización política, como está sujeta al hecho de que para ser escogida para dirigir el país, tiene que convencer a la población de que su programa, su proyecto, su proposición es buena, está en la obligación de escribir y de hacer del conocimiento público qué es lo que ellos quieren y qué es lo que van a hacer para mejorar las circunstancias y la situación en la que se encuentra la nación. Bueno, resulta que hasta ahora nosotros no hemos oído ningún programa ni ningún proyecto por parte de la oposición.
siempre oímos programas y proyectos por parte de los bolivarianos, pero nunca oímos un programa y un proyecto por parte de la oposición. Parece que la oposición siempre piensa que va a solucionar los problemas con las soluciones, entre comillas, que ellos utilizaron en el pasado. Y si esas son las soluciones, entonces yo voy a decir, aunque no soy religioso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que no me hagan tanto bien, que no me defiendan, compadre. Señor, por favor, no permitas que esto me suceda, porque en el pasado era terrible, no había ningún horizonte de esperanza para el pueblo. Las cosas se movían siempre dentro de un grupito que decidía sobre la opinión de todos, y era por eso que se llamaba o se llamó democracia representativa. La democracia representativa nos permitía escoger entre algunos personajes aquellos que debían representarnos, y después nosotros debíamos confiar en que las opiniones de esos señores eran correctas y eran buenas para nosotros. Pero durante 170 años, en 1830 murió el Libertador allá en Santa Marta, hasta el año 2000, son 170 años, nunca esa democracia representativa o cualquier otra de las formas de gobierno que existió durante ese tiempo, hubo dictaduras y hubo otras, representó nuestros intereses. Cuando llega el presidente Chávez llama a una asamblea constituyente, y esa asamblea constituyente define el nuevo Estado venezolano. Y en el nuevo Estado venezolano aparecen una serie de instituciones sumamente interesantes. En primer lugar, deciden que la democracia deje de ser representativa y pase a ser participativa y protagónica. Eso significa que a la larga, porque no es una cosa instantánea, no es una cosa milagrosa que se diga, de hoy en adelante somos participativos y protagónicos. No, eso no se hace así. Eso, lo único que se ha hecho así, hasta donde nosotros sabemos, es cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, según dice la Biblia, ¿no? Entonces, pero las demás cosas no son así, las demás cosas son un proceso. Y en este proceso de ser participativo y protagónico, quiere decir que todo el pueblo, es decir, que todos ustedes que me están oyendo y que nosotros que lo estamos diciendo desde aquí, desde la emisora, y que estamos sentados aquí en la radio conversando con ustedes a través de las ondas sonoras, ¿verdad? Tenemos derecho a participar, a opinar y a protagonizar lo que esté sucediendo. Ahora, ¿cómo lograr eso? Bueno, eso es otro cantar. Para lograr eso, se han tomado también algunas medidas importantes, como las leyes que se refieren al poder popular. Y esas leyes han constituido una serie de instituciones sumamente importantes, los consejos comunales, las comunas, ¿ya? Y por otra parte aparecen instituciones como el poder moral, que fue enunciado por el Libertador, pero fue creado pues por los bolivarianos con el presidente Chávez al frente, ¿verdad? Y aparecen también instituciones como la Defensoría del Pueblo, como los relativos a los derechos humanos, etcétera. Y ese conjunto de poderes forma un nuevo Estado con una mayor incorporación de gente que cada día va siendo más y más, y a la que los presidentes, los dos que hemos tenido durante la Quinta República, van agregando organizaciones. El presidente Maduro, sobre todo, ha agregado los consejos de Estado. El Consejo de Estado de los Trabajadores, el Consejo de Estado de los Estudiantes, el Consejo de Estado de las Mujeres, el Consejo... Bueno, y esos consejos de Estado tienen atribuciones y se van constituyendo en poderes.
y se habla de un poder nacional popular, una especie de asamblea popular nacional que no hace competencia con la Asamblea Nacional, pero que sí es una forma de escuchar la opinión de ese pueblo que va diciendo las cosas que verdaderamente quiere y desea en función de lograr, yo no diría que la igualdad, porque los seres humanos siempre seremos diferentes, somos individualidades, somos distintos, hay unos que se preocupan más por estudiar, otros que se preocupan más por trabajar, otros son más organizados, otros, eso es normal, pues los seres humanos somos así. Pero sí la igualdad de oportunidades, por ejemplo, para estudiar. Y allí el Estado bolivariano ha hecho un esfuerzo tan importante, tan llamativo para los que conocimos el pasado. Es decir, aquí en este momento no estudia el que no le da la real gana de estudiar, porque se han abierto todos los espacios, desde la primaria hasta la universitaria, las de los posgrados. La gente puede ir y no paga por esos estudios. Y están abiertas inscripciones todo el año. Y no hay necesidad de hacer colas para ingresar, ni hay necesidad de pagar peajes para ingresar. O sea, y estoy diciendo esto porque para los que son de las nuevas generaciones sepan que antes no era así, que antes había que hacer colas, había que pasar filtros, había que pagar peajes, había que hacer milagros para adquirir un cupo para ir a estudiar en algunos lugares. Mucha gente también tenía la posibilidad de ir a estudiar gratuitamente, de noche, claro que sí, pero entonces surgía el problema de la compra de los libros, surgía el problema de no contar con los elementos básicos para poder asistir al liceo o a la universidad. Así que todo esto ha sido superado en un alto porcentaje gracias al nuevo Estado fundado por la Revolución Bolivariana. En el campo de la educación y en el campo de la medicina se han dado pasos también, el de la salud pública, sumamente importantes. Pasos que hay que reforzar, que hay que mejorarlos, que hay que pulirlos, como decimos nosotros los venezolanos, para que eso marche de manera excelente con los barrios adentro, con los CDI, con todas esas cosas. Y igualmente con el transporte. Hay que ver el esfuerzo que se ha hecho para incorporar líneas de transporte. El día pasado fui a Maracay y desde aquí de Turmero logré un autobús de esos Yutón que me llevó hasta Maracay. En Maracay tuve que cambiar de autobús para otro Yutón que me llevó y me atravesó toda la ciudad. O sea, de verdad, eso que llaman Transaragua, creo que lo llaman, me pareció excelente, muy bien organizado, funcionando. Bueno, cuando en mi época eso no se veía jamás, pues no, ni se vio nunca durante la Cuarta República un esfuerzo de este tipo, porque no vamos a decir, no, bueno, pero es que antes era antes y ahora, bueno, la modernidad, está bien, de acuerdo, la tecnología ha variado, ha mejorado, etcétera, pero es que no se veía la intención de que se hicieran las cosas de esa forma, ¿sí? En cambio que aquí hay un Estado que está trabajando en ese sentido. Y luego hay una situación de emergencias económicas, por ejemplo, de otra serie de dificultades, que por lo menos vemos a los dirigentes preocupados, trabajando y actuando en función de mejorarlas. Yo me impacto gratamente cuando veo a Wilmar Castro Soteldo, por ejemplo, el ministro de Agricultura, hablando a través de su programa Construyendo Patria, y veo toda la cantidad de personas que están haciendo siembras, que están haciendo, luchando pues para mejorar la productividad y para mejorar la producción en el país. Antier nada más fui a Cagua a comprar maíz en concha, porque en Turmero hay mucha especulación en ese sentido. En Turmero vendían hasta hace poco el kilo de maíz en concha en 1.200 bolívares, lo que es una grosería, porque en Cagua se conseguía a 700 bolívares. No puede ser que de Cagua a Turmero se aumentara a 500 bolívares por kilo. ¿Entiendes? Entonces ahí hay una especulación horrorosa por parte del comerciante o de los comerciantes que estaban haciendo este negocio. Así pues, yo iba a Cagua a comprar mi maíz,
700 bolívares, después subió a 750. Yo tengo una máquina de moler maíz y entonces yo hiervo mi maíz, lo muelo como hacía yo cuando era muchacho, que me mandaba mi mamá pues a que moliera el maíz para hacer las arepas, pues, ¿no? Y me hago mis propias arepas y a mí me encantan mis arepas así, porque no las hago ni siquiera con maíz pilado, sino con el propio maíz en concha. Debo decir que agarro un poquito de harina precocida, de la marca que sea. Ahorita tengo Juana, y mezclo con un poquito con el maíz en concha. Me quedan unas arepas riquísimas y además muy ricas en vitaminas, que tienen un sabor diferente, pero además te dejan la sensación de que comiste, pues de que no te da hambre, pues, de que te llenaste, porque eso es pura vitamina, no le quitan nada, pues. No es como cuando le quitan que si la cáscara porque se va a utilizar para la cerveza y la otra se va a utilizar para no sé qué cosa, y entonces al final te dejan ese grano peladito y lo que te llega es poca vitamina, y entonces dicen enriquecido con tal cosa. No, bueno, aquí no hay que enriquecer nada, eso te lo da la naturaleza directamente sin que tú metas químicas de otro tipo. Bueno, el caso es que conseguí el maíz en Cagua hace 2 días a 500 bolívares el kilo. Así que el que estaba a 750, a 500 bolívares el kilo. Y yo voy a haber puesto la cara de bobo más grande del mundo, porque sabes, como cuando uno está enamorado que pone cara de bobo. Bueno, pues así la debo haber puesto yo, porque como estoy tan poco acostumbrado a ver que baje el precio de un producto, y resulta que las predicciones de Wilmar Castro Soteldo, me parece que dieron en el blanco, porque él dijo, ya viene la cosecha y las cosechas están saliendo, y esta para mí es una demostración de que la cosecha de maíz está llegando al mercado, y que como está llegando al mercado, abarató los precios. Espero que así suceda con otros productos, y estos son indicadores, signos de que la situación y la preocupación de los gobernantes está haciendo que esta situación mejore. Vamos a ir a una musiquita de los antaños del estadio, y entonces terminamos con este tema con este retazo, que es sumamente importante, porque nos va a decir algo al final de a quién le interesa qué cosa. Vamos con el número 4, mi querido director Germán Silva, que trata de San José.
Bueno, amigos, eran los antaños del estadio con San José. Bueno, por aquí tenemos una invitación muy importante que es del Rancho 5L, la potencia del coleo. Ellos están invitando para un acto que tienen del 17 al 20 de noviembre. Toros coleados en San Jacinto. Mucha gente le gustan los toros coleados. La comunidad de turmeros que ama los toros coleados. Bueno, vénganse para la manga ya de San Jacinto, que van a tener el jueves, el viernes, el sábado, actividades de toros coleados, y el domingo la gran final con los mejores coleadores y caballos del país. También hay una miniteca y hay música en vivo, música llanera. Eso va a estar bastante agitado y bastante bueno. Tenemos otra noticia que nos llega por ahí, que se vayan preparando para la primera semana de diciembre, el 8 de diciembre, se presenta en el auditorio de la UPEL, de la universidad, ustedes saben que está ahí en el Mácaro, Universidad Pedagógica Libertador, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Se presentan las danzas Isadora Duncan con su espectáculo anual. Así que están ustedes invitados pues para participar en esas actividades. Pues tienen dos cortes de actividades, una deportiva cultural con los toros y una artística cultural con Genoveva y sus danzas que se llaman Isadora Duncan y que presenta su espectáculo anual de diciembre. ¿Sabes? Seguramente hay ahí alguna historia, algún cuento, como ha hecho en otras oportunidades. Bueno, quiero terminar con este análisis que estaba haciendo en el retazo anterior, y es que, como les decía, pues se veían algunos signos interesantes de lo que puede ser el anuncio que ha venido haciendo el presidente Maduro y algunos de sus ministros, de que vamos superando la crisis y de que se aproxima el momento en que ellos puedan decirnos: hemos liquidado, hemos vencido en esta guerra económica. Así que yo, como venezolano, aplaudo pues. Y un paso muy importante en ese sentido ha sido el acuerdo logrado con la Mesa de la Unidad, para que, donde la oposición se ha comprometido, o por lo menos un sector de la oposición, a ayudar a que aparezcan los alimentos. Así pues, me parece que estamos andando por buen camino y hemos logrado vencer a los violentos, que no es que ellos desaparezcan, no, ellos están ahí y en cualquier momento pues reaparecen con sus invectivas y con sus planteamientos de guerra pues y de lucha. Eso no nos interesa a nosotros. Lo que sí es interesante recalcar es que todas esas instituciones que ha venido creando el nuevo Estado, que lo diferencian del viejo Estado, pues esto es importante, no es solamente que cambió un gobierno, es que el nuevo gobierno planteó un Estado distinto con relación al Estado anterior. Y por supuesto en ese proceso de cambio se presentan demasiados conflictos y demasiados enredos y demasiados revueltas, pues donde algunos vivos de esos vivos criollos pescan, pues, ¿no? Alguien que se hace pasar por muy revolucionario y por muy bueno y por muy de acuerdo con los planteamientos estratégicos de los cambios y de las transformaciones, y lo que está es buscando cómo colocarse en un sitiecito donde meter la mano y donde agarrar, pues como decían antes, pues a mí que no me den, sino que me pongan donde hay gas, como decían cuando Carlos Andrés Pérez. Entonces, esta situación ha generado una contradicción muy seria con la Asamblea Nacional, dirigida por el señor Ramos Alup, porque Ramos Alup responde a una mentalidad, a una manera de ser, a un esquema mental, y su esquema mental es el esquema mental del pasado, de la democracia representativa, de nosotros que hemos sido electos, estamos aquí para decidir lo que vamos a hacer sin tener que consultarlos a ustedes, nosotros hacemos la cosa y después les informamos. Mientras que la nueva fórmula dice: no, nosotros estamos aquí, hablamos con la gente y de acuerdo a lo que la gente plantea, hacemos el planteamiento. Que no siempre se cumple, como les digo, porque siempre hay los coleados, pues, ¿entiendes? Y esos coleados, pues, lo que están ahí es haciendo demagogia, algunos de ellos. Está bien, pero la tendencia general es a que se haga de esa manera. Así que, por eso no es de extrañar que el señor Ramos Alup, desde la Asamblea Nacional, sabotee y boicotee los demás poderes públicos, desconozca las instituciones
intente descalificarlas, pasarles por encima y hacer lo que les dé la gana, y por eso también, con su soberbia y con su mentalidad tan atrasada, por eso uno le dice que es un hombre del Jurásico. Uno dice que es un hombre del Jurásico. El Jurásico es un periodo de la Tierra cuando existieron los iguanodontes, existieron todos esos monstruos de el tiranosaurios rex y todas esas cosas, porque el señor no se pone a tono pues con la época en que está viviendo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a quién le interesa eso? Le interesa a los grupitos que se beneficiaron de ese pasado y que no quieren que esta cuestión siga, porque en este nuevo orden que se está creando, repito, que se está creando, no está creado todavía, que se está creando, que está en proceso de crearse, que está armándose, pues, porque también esto también de armarlo depende mucho de usted que me está oyendo, depende de mí, depende de nosotros, porque nosotros estábamos acostumbrados en el pasado, bueno, como ellos son los que nos representan, ellos que resuelvan, pero ahora no, ahora nosotros tenemos que resolver y tenemos que buscar la manera de que nos den poder para seguir resolviendo, y tenemos la obligación de pedirlo y tenemos el respaldo de la ley que nos apoya y nos da derecho a que lo hagamos. Entonces, en esa lucha, en esa controversia, el señor Ramos Alup y su grupo engaña a sus seguidores, porque le dice cosas que no son verdad, le dice mentiras. Pero la pregunta también que nosotros hacemos es, ¿tienen cabida esas otras personas en este otro orden nuevo que se está armando? Claro que tienen cabida. Ellos son venezolanos y como venezolanos tienen cabida en el nuevo orden instituido, pero tienen que respetar las instituciones y tienen que respetar lo que el pueblo decidió por mayorías cuando hizo la constituyente, cuando escoge sus representantes como presidentes o como otras autoridades, alcaldes o gobernadores, y no puede venir nadie de golpe a pegar un grito como si yo saliera a la plaza de Turmerio y dijera, se acabó, Alberto Mora se va porque aquí llegue yo quiero ser, Alberto renuncia que aquí llegue yo y yo quiero ser alcalde. ¿Qué es eso? ¿Qué locatera es esa? Pues entiendes, aquí hay unas instituciones que marcan pautas, hay elecciones dentro de un año para alcaldes, hay elecciones dentro de 6 meses o 7 meses para gobernadores, esas son las normas y son los patrones de conducta, y esa es la forma democrática, civilizada, organizada, pacífica que queremos construir en esta Venezuela de hoy, donde además debe haber, por supuesto, abundancia de alimentos y donde debe haber abundancia de bienestar para todos. Ahora, que haya esas cosas no significa que somos igualitos y que nos van a pasar un rasero igualitos, no, porque a mí me gusta hacer programas de radio y yo me esfuerzo y estudio para venir a hablar con ustedes aquí en el programa de la radio, y todo el mundo no está dispuesto a eso, así como hay otros que están dispuestísimos y muy bien mandados para montar negocios y para llevarlos adelante y para construir cosas, y yo soy muy malo en ese campo. Entonces esas diferencias son humanas y esas diferencias humanas van a seguir existiendo, y el que se esfuerce más tendrá más méritos y mejores resultados que el que se esfuerce menos. Bueno, amigos, les hemos dado una buena perorata y el tiempo se nos va terminando. No sé si me dice el director aquí o no, el presidente de nuestra emisora Radio Retur 107.7 FM, si podremos escuchar una cancioncita más. No sé si nos da tiempo para oír en el número 12, Brisas del Zulia, ese hermoso valse que nos recuerda a el lindo Maracaibo y a todo el estado Zulia.